Sí, señores, sean ustedes muy buenas noches. Ya nos encontramos en plataforma con la doctora Betty Egusquiza para dar inicio a esta segunda sesión del seminario Fiscalización a los Contratos Laborales. Doctora Betty, muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Buenas noches a Nerio, buenas noches Edu, buenas noches participantes. Vamos a continuar con la segunda parte de este seminario. El día de hoy vamos a en sí tocar el tema del protocolo de fiscalización de los contratos de trabajo sujeto a modalidad, ¿no? Este es un protocolo que hace más o menos, creo que un mes, ha sido emitido por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de dar los alcances que señala este protocolo de fiscalización. Bueno, continuando ya con la exposición, el día de ayer nosotros hemos tocado el tema más conceptual, ¿no? Es decir, hemos visto el tema de contratación en sí, en qué casos debería existir un contrato de trabajo, para qué casos debería darse un contrato de locación de servicios. También hemos visto cuáles son los 9 tipos de contratos temporales, en qué supuestos se puede utilizar, y también hemos visto los supuestos de desnaturalización, las formalidades que establece la norma que los contratos temporales deben cumplir. El día de hoy vamos a ver con mayor amplitud cuáles las pautas que va a seguir el inspector al momento de realizar una fiscalización en esta materia. Bueno, el protocolo se aprobó y se publicó el día 9 de junio del 2016, es decir, a partir del día 10 de junio estaría vigente, ha sido publicado en el peruano, mediante resolución de superintendencia número 071-2016, SUNAFIL/I. El protocolo se denomina Protocolo de Fiscalización de los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, ¿no? El objetivo de este protocolo es justamente ser un instrumento técnico normativo que establezca de forma clara y precisa las reglas y criterios específicos a fin de coadyuvar a la verificación eficiente del cumplimiento de las normas laborales vinculadas a los contratos de trabajo sujetos a modalidad. En una primera parte de este protocolo, se hace una serie de definiciones. Las dos definiciones que considero más relevantes las estamos presentando en esta pantalla, y que ustedes también lo pueden ver en el protocolo en sí, que se lo he pasado por correo aquí a Nerio para que se los pueda también remitir como material de este seminario. La primera definición es la definición de causa objetiva en la contratación sujeto a modalidad. El día de ayer señalábamos que todos los contratos temporales deberían tener una causa objetiva. Decíamos que la causa objetiva era el corazón del contrato de trabajo. Sin ello, ese contrato no sería válido, ¿no? La definición que establece el protocolo, atendiendo a sentencias del Tribunal Constitucional, a criterios que ya se han venido manejando también en la fiscalización, es definido como aquella situación prevista por la legislación que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efectos de cumplir con el principio de causalidad. Entonces, la causa objetiva debe consignarse en el contrato, y lo que va a hacer el inspector es verificar que efectivamente esa causa objetiva, es decir, por ejemplo, que
tiene un nuevo cliente, por lo tanto, ante las necesidades del mercado necesita contratar más personal temporalmente, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, el empleador tiene la obligación de disponerlo en el contrato. Por su parte, el inspector lo que va a hacer es verificar en la práctica efectos de cumplir con el principio de causalidad. El principio de causalidad señala que todos los contratos deberían tener una justificación, una razón. También define lo que es contrato de trabajo sujeto a modalidad. Y la definición que señala este protocolo es contrato celebrado entre el trabajador y el empleador de acuerdo a las distintas modalidades previstas por la legislación correspondiente y con las formalidades que ésta impone. Es el contrato celebrado entre el trabajador y el empleador de acuerdo a las distintas modalidades previstas por la legislación. Ya vemos que son 9 modalidades. Y con las formalidades que ésta impone. Se supone que las formalidades las establece la norma, ¿no? Que el protocolo, en este caso de SUNAFIL, lo recoge. Y consideran que estos contratos de trabajo sujeto a modalidad, como requisito esencial de este tipo de contratos, la causa objetiva. Causa objetiva que está definida en la primera parte. ¿Cómo va a iniciar el inspector su actuación inspectiva? Hay distintas formas de proceder a la actuación inspectiva. Entonces, él puede utilizar cualquiera de las modalidades de actuación que establece la Ley General de Inspecciones. Entonces, la sugerencia del protocolo es que inicie con una comprobación de datos. El protocolo sugiere, pero en la práctica, en la realidad, el empleador podría empezar por cualquiera de esas modalidades de actuación inspectiva que la Ley 28806, la Ley General de Inspecciones, le faculta. Entonces, el protocolo sugiere que se realice una comprobación de datos. Entonces, para ello, lo que va a hacer el inspector es acudir a la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo, donde ustedes presentan sus contratos, a la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo o dependencia que gestione la planilla electrónica, para ver, por ejemplo, cuántos contratos temporales o en qué modalidad de contratación se encuentran los trabajadores, ¿no? También puede acudir al portal web de la SUNAT para acceder a la ficha RUC del sujeto inspeccionado, ¿no? Donde se van a señalar algunos otros datos de la empresa, porque quizás en la ficha RUC le dé mayores alcances al inspector de que esa empresa tiene varios centros de trabajo, ¿no? Otra de las modalidades que utiliza el inspector es la visita y también la comparecencia. Eso ya cita a la empresa a una comparecencia, ¿no? Entonces, el protocolo señala que durante la visita inspectiva, lo que hace el inspector comisionado es el recorrido por las instalaciones de la empresa y las entrevistas efectuadas a los trabajadores. También puede entrevistar a los empleadores, así como a terceros que se encuentren dentro de las instalaciones de la empresa. De ser el caso, sirven como medios para identificar las labores que efectivamente realizan los trabajadores comprendidos. Eso es lo que hace: recorre la empresa, entrevista a trabajadores, entrevista a empleadores, a fin de verificar e identificar las labores que efectivamente realizan los trabajadores, ¿no?, comprendidos en la investigación. También señala el protocolo que entre los trabajadores entrevistados se procurará entrevistar al jefe inmediato de los trabajadores en materia de investigación, según el caso concreto, ¿no? Quizás el jefe inmediato le va a dar mayores detalles de cuál es la actividad específica que está realizando el trabajador. Ahora, les comentaba que el inspector lo que va a tener es declaraciones de trabajadores, porque ha aplicado un cuestionario, le ha hecho preguntas al trabajador. Las declaraciones de los representantes del empleador también, que lo va a recoger ya sea durante el recorrido, cuando llega a la empresa o durante la comparecencia, ¿no? Los hechos verificados mediante la visita inspectiva, es decir, qué es lo que ha ido viendo el inspector de trabajo. Si esta persona ha sido contratado para realizar determinada actividad, porque está relacionada a la orden de compra o al contrato,
pero luego está realizando otra actividad. Entonces, los hechos verificados mediante la visita efectiva. La documentación recopilada durante la investigación, es decir, los documentos que le hayan presentado las partes, los va a recoger también. Ahora, la norma le señala, en el supuesto que exista discrepancia entre la información proporcionada por las personas entrevistadas, decíamos que podrían ser alguno de ellos, considerarán como predominante los hechos observados. Es decir, porque puede ser que el trabajador me diga A, el empleador también me diga algún otro dato, lo que va, y si hay discrepancias, lo que va a prevalecer son los hechos verificados, tales como ejecución de las labores, puestos de trabajo, programaciones de trabajo, roles de turno, otros documentos publicados en el área de trabajo y o que maneje el jefe inmediato. Ahora, el protocolo ha definido cuáles son los aspectos sustanciales y también los aspectos formales que va a verificar el inspector. Entonces, el inspector comisionado va a verificar que, de entre los aspectos sustanciales, con los contratos de trabajo sujetos a modalidad consten por escrito. ¿Sí? Ya les señalaba el día de ayer que todos los contratos temporales deberían señalar expresamente, todos los contratos temporales deberían ser por escrito y por triplicado para poder presentarlo al Ministerio de Trabajo, ¿no? En el caso de Lima es virtual, ¿no? Ahora, los contratos de trabajo sujetos a modalidad también se va a verificar que contengan una cláusula que detalle en forma clara y precisa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación. La duración que tiene y las causas objetivas determinantes de la contratación según el tipo de contrato. Ese es otro aspecto sustancial que va a verificar el inspector de trabajo. Para verificar que se cumplan estos aspectos sustanciales, lo que le va a pedir el inspector al empleador es contrato de trabajo escrito, documentos que acrediten la causa objetiva prevista en el contrato, relación del personal de la empresa detallando las áreas y puestos de trabajo. También le va a pedir el organigrama de la empresa o cualquier documento que permita identificar la estructura organizacional de la empresa, ¿no? Documentos que acrediten la causa objetiva, la relación del personal detallando la empresa, las áreas y puestos de trabajo, a fin de determinar qué actividades están realizando, a fin también de repente de interrogarles cuántos trabajadores están a contrato a plazo fijo, cuántos trabajadores están con contrato a plazo indefinido, ¿no? También les van a pedir el organigrama de la empresa o cualquier documento que permita identificar la estructura organizacional de la empresa. Entre los aspectos formales está el empleador cumpla con el registro del contrato dentro de los 15 días naturales de su suscripción. Entonces, lo que va a verificar, si bien es cierto, yo tengo la obligación de presentarlos, de suscribirlos, pero también tengo la obligación, después de haber sido firmados 15 días naturales, para presentarlos al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el otro aspecto formal que va a verificar el inspector es que el empleador cumpla con la entrega de la copia del contrato al trabajador, esa es una obligación, dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación al Ministerio de Trabajo. Entonces, cumpla con la copia, con la entrega, de la copia del contrato de trabajo. Estos son los aspectos formales que también van a ser verificados. El otro es el comprobante de envío del contrato o cargo de la presentación del contrato sujeto a modalidad al Ministerio de Trabajo, ¿no? Según corresponde. Porque puedo tener, si es virtual, el comprobante de envío, y si es físico, el cargo de presentación. También la constancia de entrega del contrato de trabajo sujeto a modalidad, la constancia de entrega del contrato de sujeto a modalidad al trabajador posterior, y que esta constancia de entrega sea posterior a la fecha de presentación al Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque hay que ver un tema de fechas también. Y se señala, se dispone que también otros que el inspector considere conveniente. Respecto a la documentación,
este protocolo señala que el inspector, según las facultades establecidas en el artículo 5 y el deber de colaboración establecido en el artículo 9 de la Ley General de Inspección de Trabajo, solicita información idónea y pertinente que permita verificar la causa objetiva que sustenta el contrato modal. Lo que va a hacer es solicitar información idónea y pertinente que permita verificar la causa objetiva que sustenta el contrato modal, celebrada entre las partes. También puede solicitar, entre otras, la documentación que se indica en los aspectos formales, aspectos sustanciales y en cada uno de los contratos modales señalados en el presente protocolo, ¿no? Ahora, también señala que el requerimiento de la documentación será en función a la actividad económica que realiza el empleador, porque no todos se dedican a la producción, también otros se dedican a brindar servicios, ¿no? Y de acuerdo a cada caso concreto. También señala que no es necesario solicitar toda la documentación en caso sea suficiente en la acreditación de la causa objetiva con alguno o alguno de los documentos que establece este protocolo, ¿no? Ahora, en el caso que el empleador no cuente con la documentación que señala el protocolo, o en caso las partes consideren necesario, el sujeto inspeccionado puede presentar otros documentos, no cualquier documento, sino idóneos a la materia que se está fiscalizando, y la parte trabajadora o sus representantes también pueden presentar documentación idónea y pertinente en relación a la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad. Ahora, vamos a ver a partir de ahora los 9 tipos de contratos temporales, cuáles son los documentos que va a pedir la fiscalización en cada uno de estos 9 tipos de contratos temporales. Nerio, no sé si esta parte tienen alguna duda, alguna pregunta. Nerio. Sí, doctora. Muy buenas noches a toda la sala participante. Tenemos preguntas. Vamos a ver la pregunta de... tenemos las manos levantadas. Primero las preguntas en audio. Cintia había levantado la mano. Cintia, te voy a habilitar el micrófono. Por favor, adelante. Hola, doctora, buenas noches. Una consulta. No le escucho muy bien, Nerio. No sé si tú le escuchas bien. Cintia, por favor, podríamos mejorar un poco el audio de tu... Hola, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho bien. Sí, doctora, buenas noches. Una consulta. Usted estipula que, según el reglamento, este protocolo, el tema de la presentación, de la entrega de los contratos debe ser en un plazo determinado. He leído el protocolo y dice que debe ser como máximo al tercer día. Pero ¿qué pasa? También la ley nos dice que tenemos en el tema de la declaración de los contratos tenemos 15 días, pero en tema de contratos, o sea, si uno no suscribe un contrato dentro o antes del vencimiento, al tercer día un trabajador podría considerarse personal indeterminado si continúa haciendo labor y no se ha suscrito el contrato. ¿Cómo va el tema de los plazos? Porque es un poco engorroso el tema de la entrega del documento, el tema de cumplir con los plazos establecidos de 15 días, el tema de la continuidad, o sea, igualmente el trabajador firma el documento el día, póngase que venza el día 30, firma el documento, pero si por A o B pasa el día primero, el contrato igual puede ser celebrado al máximo al día siguiente de su vencimiento. Bueno, siendo estrictos, yo creo que, imaginemos que el contrato terminó el 15 de junio. Entonces, si yo quiero renovarle el contrato, yo tendría que hacerle firmar el mismo 15 de junio. Porque si el trabajador el día 16 marca su ingreso, y ese día ya no tiene un contrato temporal, a partir de ese momento sería un trabajador con contrato indefinido.
si él logra probar esa situación de que hubo ya el inicio de el inicio del trabajo sin un contrato temporal, siendo estrictos, podría ser a partir del día 16, 8, 5 minutos, ser un trabajador con contrato a plazo indefinido. Por eso, siempre el contrato temporal tiene que ser firmado el mismo día del vencimiento o días antes o semanas antes, ¿no? Entonces yo tengo el 15, que ya firmó su contrato, tendría más o menos 15 días, más o menos hasta el 30 de junio, para poder presentar ante el Ministerio de Trabajo. Entonces yo tengo también un tema de que puedo presentarlo extemporáneamente pagando una tasa, ¿no? Esa es la facultad que me da el TUPA del Ministerio de Trabajo. Entonces, puedo hacerlo. La otra obligación es que luego de haber sido presentado el contrato el día 30 de junio, yo tengo 3 días hábiles para entregarle la copia del contrato de trabajo al trabajador, ¿no? Entonces, más o menos esos serían los plazos que tendría que cumplir el empleado. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo también hacerle entrega de la copia del contrato al trabajador el mismo día 30, declararlo hasta mis plazos, que en este caso se extendería 15, lo que me dicta la norma, 15 días para subirlos al ministerio, y después 3 días más, hasta 3 días más para poder entregarle su copia. Pero mi duda es exactamente si el trabajador no firma el documento el día 15 que vence, lo firma el día 16 por la tarde, igual los plazos quedan establecidos, o sea, no es que no lo vaya a declarar el contrato. Claro, o sea, si lo firma el 16, si el trabajador conoce, se informa, puede él recabar pruebas para decir que en ese momento, cuando él empezó, no había firmado un contrato. Pero también hay situaciones, y muchas, en las que los trabajadores simplemente firman y nunca se quedan, ¿no? Van a firmar el documento y van a continuar la relación laboral. Los plazos van a ser los mismos, ¿no? Si tú me dices, por ejemplo, él no firma el 15, él firma el 16 el contrato. Pero si firma el 16, yo creo que ya ese documento es una prueba para decir que él empezó a laborar, no sé, ya cuando había vencido su contrato, ¿no? Podría ser una prueba para decir que ya era un contrato, que era un trabajador a plazo indefinido. Ya, ok, pero entonces, estos 15 días para hacer la declaración al ministerio se siguen manteniendo, y aparte esos 3 días adicionales que me da para entregarle posterior a la declaración, pero sería lo más ideal que lo firme dentro de los plazos establecidos antes de que vence su contrato, o máximo el último día, para que haya continuidad y no haya la contingencia. Pero si firma un cargo de que le he entregado copia de su contrato el mismo día 30, y de repente él me dice, no, yo no lo he recibido el día 30 y me pone la fecha 16, ya sería una causal o una contingencia para nosotros. Sí, podría ser una contingencia, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, doctora. Cintia, voy a deshabilitar tu micrófono. Vamos a brindar el micrófono a Delia. También tiene la manito levantada. Delia, adelante. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Una consultita porque no me ha quedado un poco claro el procedimiento de la presentación del contrato. Se señala de que tenemos 15 días para presentar los contratos ante el ministerio y de ahí tener 3 días para podérselo entregar al trabajador. Pero también señaló usted de que hay la presentación virtual de estos contratos que son en Lima. Si es una presentación virtual de los contratos y el ministerio me imagino que me emite también una constancia virtual, ¿qué documento es la que le voy a dar al trabajador? ¿Esta constancia de que el ministerio la recibió? Porque entiendo que los contratos no son los que se envían, ¿no? Sino es una relación, ¿o cómo es el procedimiento ahí? No lo tengo claro. Por ejemplo, aquí en esta parte no dice específicamente el cargo de presentación, ¿no? Dice la constancia de envío. Aquí está, constancia de envío. Ese documento.
ese sería el documento que tú tendrías que entregar, ¿no? Ah, ya, la constancia que el ministerio recibió nada más. Así es, constancia de envío del contrato o cargo de la presentación del contrato. Constancia de envío para aquellos lugares en el que es virtual. Y el cargo de presentación, Ah, ya, solamente la constancia. Y puede ser una copia simple del contrato del trabajador, nada más. claro, no, ahí sí la norma señala que tiene que ser por escrito y por triplicado. Claro. Es decir, uno para el ministerio, cuando lo presento en físico, uno para la empresa y el otro para el trabajador. Entonces se entiende que los tres tendrían que ser originales, ¿no? Por eso es que la norma señala 3, uno para cada parte y con ese se queda el trabajador. No le podría entregar una copia, ¿no? Claro, un original, pero ya no ni con ningún sello del ministerio, sino con este comprobante de que el ministerio lo ha recibido, nada más. Ese sería el cargo para el trabajador, ¿no? Ya. Así es. Ya, ok, eso era, gracias, muy amable. Delia, voy a deshabilitar el micrófono, vamos a darle el micrófono a Elisa. Elisa, por favor, tu pregunta. Elisa. Bien, parece que Elisa no se encuentra. Vamos a habilitarle el micrófono a Víctor. Víctor también tiene la mano levantada. Víctor, adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los participantes. Mi consulta va un poco más al tema sustentable al momento de presentar los contratos de manera virtual. He presentado contratos anteriormente y también participé en una fiscalización en un anterior trabajo que tuve. Y al momento de adjuntarlo, o en este caso el fiscalizador solicitar el contrato, o los contratos de trabajo sujetos a modalidad que se aplicaba en mi anterior empleador, se había olvidado, en este caso, de adjuntar la constancia de presentación que emite el mismo sistema del Ministerio del Trabajo. Y el fiscalizador, al momento de agarrar un contrato al azar, nos indicó que mostráramos, por favor, la constancia de presentación de ese contrato, ¿no? En ese momento se procedió a buscar la documentación en físico, pero no la encontramos. Y al momento también de entrar a la intranet del Ministerio del Trabajo con el RUC y la clave SOL al Ministerio del Trabajo, tampoco pudimos ubicar la constancia en la cual se encontraba ese contrato de trabajo, porque se presentaba de manera masiva por grupos, ¿no? Las renovaciones mensuales. En este caso de no encontrar nuevamente en un futuro empleo esta constancia y presentación a un contrato, el fiscalizador puede asumir que este contrato aún no ha sido presentado definitivamente, ¿no? Porque no hay un sustento demostratorio de ello. ¿Qué otra solución podría darse si en caso nuevamente pasa de no encontrar esta constancia, ¿no? ¿Cómo podremos sustentar que este contrato realmente ha sido presentado si no encontramos o no ubicamos la constancia de presentación? Ahora, en el tema de constancias, yo creo que en principio la diligencia de la empresa, ¿no? La empresa tiene que ser, yo creo, un poco más diligente al guardar los documentos. Lamentablemente la principal responsable de eso va a ser la empresa. Lo otro que podría hacer la empresa es acercarse a la subdirección de registros generales, en el caso de Lima, con los contratos virtuales, y pedir que le otorguen un documento en el que expresamente demuestre que ellos han presentado el contrato, ¿no? Entonces, esa sería otra opción. O sea, ir, presentar tu documento, acercarte y pedir que le den la constancia a fin de que lo puedas presentar ante el inspector de trabajo en la comparecencia, ¿no? Yo creo que esa podría ser una solución, pero también hay que tener en cuenta que dependiendo de cuándo sea la fecha del contrato, también la información te la van a dar en la dirección de registros, en la subdirección de registros generales, ¿no?
Sí, tengo por la fiscalización, disculpen, en este caso la fiscalización en la que participé fue en 2014, ¿no? En ese, si no me equivoco, en ese año la SUNAFIL puso mayor énfasis en inspeccionar al azar algunas empresas y en este caso tocó a la representada en la cual estaba laborando. Que un fiscalizador llegue de manera imprevista a la empresa, se identificó y nos solicitó un listado de cierta documentación. Nos pidió una de las constancias de altas. La Subdirección de Registros Generales quizás te pueda brindar información de 2 años atrás, ¿no? Pero no te va a brindar, creo yo, de 10 años atrás, ¿no? Porque ellos también, me parece que no tienen la obligación de guardar tantos años los contratos o los reportes de envío, ¿no? Entonces, quizás de 1 año, 2 años te la puedan brindar, pero no hay una obligación de ellos tener que guardar esa información que corresponde a la empresa, ¿no? Esa podría ser una salida. Ante el tema que no tengo el comprobante de envíos, se extravió, podría acudir a registros generales a que me brinden esa constancia, ¿no? Pero que no están obligados a otorgártelo, no están obligados porque debemos tener en cuenta que la constancia de envío te la dan cuando tú presentas los contratos, ¿no? Bueno, eso sería toda mi pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Bien, Víctor, vamos a deshabilitarte el micrófono. Vilma tiene la mano levantada. Vilma, adelante, estoy habilitando tu micrófono. Vilma. Bien, vamos a deshabilitar a Vilma. Vilma no se encuentra. Berta tiene la mano habilitada. Berta, adelante. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Sí, doctora, buenas noches. Tengo una duda. ¿Qué pasa si es que, bueno, se presentan los contratos al ministerio y se le entrega al tercer día al trabajador, pero no tenemos en el contrato, en uno de los contratos no tenemos el cargo que indique que lo ha recibido en la fecha? ¿Cuál es la penalidad que hay para la empresa? No escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿No escucho? Hola. Doctora Betty, ¿nos escucha? Sí, sí te escucho, Nerio. Nos fue un momento el audio. Doctora, no le hemos podido escuchar, por favor. Sí. Respecto a las infracciones, les comentaba que vamos a verlo al final, pero ya para adelantar con tu respuesta, al final del protocolo hay un anexo que señala infracciones y normas infringidas, ¿no? Entonces, respecto al tema de no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos copia del contrato de trabajo, es considerado una infracción leve. Y las infracciones leves, dependiendo del tipo de empresa, las leves son hasta 50 UITs, dependiendo del número de trabajadores afectados. Las graves son hasta 100 UITs y las muy graves hasta 200 UITs. O sea, entiendo que en todo caso lo recomendable es que ellos pongan su firma y la fecha en que recibieron el contrato, ¿no? Sería eso, debería ser obligatorio en todo caso para que la empresa esté resguardada, ¿verdad? Así es. Tengo que tener yo como una hojita, un cuaderno de cargos de entrega de los contratos, ¿no? Bien, Berta. Muchas gracias. Bien, vamos a deshabilitar a Berta. Tenemos nuevamente la pregunta de Víctor. Víctor, adelante. Víctor, ¿te escuchamos? Bueno, sí, otra duda también referente al tema de cuando un fiscalizador del ministerio, en este caso ahora de la SUNAFIL, llega a la empresa y por así llamarlo, aún
o hace la observación que tiene dudas referente al tipo de modalidad efectuada en el tema de la contratación, ¿no? Cuando no está bien sustentada el motivo de la contratación bajo una sujeta modalidad, ¿no? En este caso, el inspector puede instantáneamente poner la multa inmediatamente al momento de encontrar esta observación, o puede darte la opción de sustentarlo en una comparecencia, ¿no? Ahora, para el tema de inspección va a depender de la situación, ¿no? Lo ideal y lo que debería ocurrir es que el inspector vaya a la empresa y el empleador le presente los contratos de los trabajadores. Porque imaginemos que 10 trabajadores supuestamente están con contrato temporal, pero cuando yo voy no tienen los contratos. ¿Por qué? Porque en realidad nunca los firmaron. Es decir, son trabajadores a plazo indefinido, ¿no? Pero yo, empleador, digo que son con contratos a plazo fijo, pero yo no tengo los contratos. En ese caso, lo que podría ocurrir es que el empleador muy fácilmente podría hacerles firmar los contratos luego y llevarlos en una comparecencia. Entonces, ante esas circunstancias puede haber muchos inspectores que te van a pedir que en ese momento le muestres los contratos, ¿no? Le muestres los contratos y ya luego quizás le entregas una copia en la comparecencia, pero lo que va a tratar de resguardar es que en el momento que realiza la fiscalización tú tengas los contratos y le muestres los contratos temporales de los trabajadores. Porque si no los tienes en ese momento, pues lo que puedes hacer, o lo que podrían hacer algunos empleadores, es hacerle firmar y luego en la comparecencia llevar los contratos firmados, ¿no? Entonces, ante esa situación, el inspector podría coger y argumentar que no te va a dar un plazo adicional para que presentes los contratos temporales, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nerio, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, doctora, tenemos la pregunta de Vera. Con esta pregunta continuamos. Vera, adelante. Buenas noches a todos los presentes. Doctora, buenas noches. Me quedó una duda de una compañera que hizo una pregunta hace un momento sobre la impresión de los contratos. Usted comenta que son obligatorios 3 fotocopias o 3 copias del contrato, porque una es para el trabajador que se le entrega, una es para nuestro archivo nosotros como empresa y una tercera para el ministerio. Pero en realidad es necesario 3 copias porque nosotros no es que entreguemos en físico como se hacía antes al ministerio, sino lo hacemos de manera digital. A pesar de todo, ¿es necesario las 3 copias? No, o sea, yo señalaba las 3 copias porque esa es la norma señala 3 copias. Cuando se dio la norma no teníamos el sistema virtual en línea, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo ya un reajuste en función a los años y en función a la tecnología que se está utilizando para la presentación de los contratos, yo estaría obligado a tener 2 copias. Una, mi pregunta es, por ejemplo, 2 originales. Una para el empleador, que lo tenga en sus manos y venga el lector y le presente, y una el trabajador. Las 2 tendrían que ser originales, por lo menos esas 2. Y la tercera, como ya no lo voy a presentar al ministerio de original, yo creo que podría escanear cualquiera de esas y remitirlas, ¿no? Claro, porque yo actualmente vengo imprimiendo 3 copias, pero en realidad, o sea, siempre le entrego al momento al trabajador, porque lo tengo prefirmado o dependiendo, ¿no? Pero siempre estoy entregándole al trabajador una copia y yo me estoy quedando con 2, pero digo, ¿por qué imprimo? O sea, si bien es cierto, la ley, la norma me dice eso, pero me pongo a pensar, ¿qué pasa si me vienen a revisar la SUNAFIL y me encuentra solamente a mí con una copia que es la que me he quedado? Yo creo que no te va a exigir que tengas 2 copias. O sea, estamos en Lima, no te va a decir, muéstrame 2 copias. Te va a decir, muéstrame la copia que tú tienes y muéstrame que tú enviaste el contrato de manera virtual. Cuando estemos en provincia te va a decir, muéstrame el cargo de presentación, que va a ser una ya, claro.
O sea, no va a ser tan incisivo en el tema de la norma, ¿no? Relacionada con el tema de tecnología. Muchas gracias, doctora. Vera, voy a desactivarte el micrófono, voy a pasarle a Elisa. Elisa Flores levantó la mano. Elisa, adelante. Elisa, tienes el micrófono habilitado. Bien, parece que Elisa no se encuentra. Elisa, voy a deshabilitar el micrófono a Elisa hasta otro momento. Tenemos una pregunta, doctora, de Elizabeth Reina Espinosa. Ella nos dice, ¿es necesario entregar al trabajador la constancia de envío de su contrato temporal a la AAT? Le voy a asignar la pregunta. Sí. Yo entiendo que se refiere a que ¿tienes la pregunta, Nerio? Sí, le he asignado, doctora. Bueno, no. Acá está. ¿Es necesario entregar al trabajador la constancia de envío de su contrato temporal? Lo importante es que tú le entregues, o sea, que tú le muestres al trabajador que efectivamente ha sido presentado al Ministerio de Trabajo. Entonces, ya sea con el envío o con el cargo, le vas a demostrar que efectivamente ese contrato ha sido presentado, ¿no? La obligación de la norma es que presente, ¿no? El empleador cumpla con la entrega del contrato, de la copia del contrato de trabajo al trabajador dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación. Entonces, es necesario que el trabajador tenga un documento en el cual le demuestren que efectivamente tiene el contrato de trabajo, ¿no? Que ha sido presentado. ¿Tenemos Doctora, alguna otra pregunta? Renzo Antonio Quijano nos pregunta, doctora, le voy a asignar. Le he asignado la pregunta, doctora. La pregunta de Renzo es, ¿qué tanta importancia tiene el hecho que el puesto temporal no figure en el organigrama institucional? O sea, no es necesario, o sea, supuestamente la empresa hace su organigrama y donde están todos los puestos que tiene la empresa, ¿no? Entonces, el hecho de mostrarlo o que me pidan el organigrama es para determinar si esa actividad es permanente en la empresa, ¿no? Si siempre se desarrolla, si siempre ese puesto está dentro del organigrama, es porque quizás es un puesto permanente, ¿no? Doctora, tenemos la pregunta de Juliana, que también le voy a asignar. ¿Le ha asignado, doctora? La pregunta es de Juliana, dice, si puede a través de una adenda esclarecer la causa y objeto del contrato sujeto a modalidad cuando esto no está claro en el contrato primigenio. No, lamentablemente no. O sea, el contrato tiene que nacer válido, ¿no? Esa parte tan sustancial, como yo le decía, que era el corazón del contrato, o sea, esa parte tan sustancial del contrato, si no nace con eso, lamentablemente es inválido, ¿no? Yo puedo a través de adendas modificar la remuneración, quizás algún tema de horario, luego de ver el tema de los costos también, de los pagos que tengo que hacer, pero modificar la causa objetiva no podrías. Modificar para aclarar la causa objetiva no podrías hacerlo, ¿no? ¿Podrías cambiar de causa objetiva en el siguiente contrato? Sí. O sea, señalar que ya no es por el contrato que tengo con la empresa A, sino es con el contrato con la empresa B. Podría ser, sí, eso. Pero modificar la causa objetiva, tratar de mejorarla, tratar de que sea más específica, no podría ser. La otra pregunta es de
si el contrato es de 3 meses de prueba, se presenta al Ministerio de Trabajo y si dentro de esos 3 meses el trabajador no es rentable, tiene derecho a la liquidación. Todo trabajador que ingresa, y si tú consideras que debe ser temporal, tiene que tener un contrato de trabajo desde el primer día que ingresa, ¿no? Porque ya decíamos que el primer día que ingresa no tiene contrato, se supone que es un trabajador a plazo indeterminado. Entonces, ni bien ingresa, ya tiene que tener su contrato. Entonces, si el trabajador en esos 3 meses periodo de prueba no satisface las expectativas, quizás a los 2 meses yo lo ceso, ¿no? Tiene derecho a la liquidación aquellos trabajadores que laboren por lo menos 1 mes en la empresa. Laborado 1 mes, tiene derecho a una liquidación de beneficios sociales. Si es que laboró solamente 20 días, tendría derecho solamente a los 20 días laborados. La pregunta de Janet es, ¿se ha contratado en Lima a una vendedora para que realice esa función en Arequipa y no en Lima? ¿Le corresponde algún tipo de contrato? No tengo local anexo en Arequipa. Yo les comentaba también que los contratos temporales no son en función al cargo, al lugar, a dónde va a desarrollar las funciones, sino en función a la situación de la empresa, en función de repente a qué es lo que está sucediendo con el mercado, respecto a las actividades de la empresa en sí. Entonces no tendríamos que ver más a fondo qué es lo que pasa en la empresa y si lo envío a X lugares al trabajador no tiene incidencia respecto a la contratación temporal, ¿no? Luego, tenemos la pregunta de Elizabeth. Durante la inspección nos pueden solicitar todos los contratos temporales que se hayan celebrado con el trabajador o solo el último que firmó. En principio, el inspector tiene la facultad de pedir todos los contratos que él considere necesario. Quizás el inspector te va a pedir el último. Imaginemos que el último tú lo has redactado muy bien, tiene la causa objetiva todo. Entonces, el inspector tiene la facultad de pedirte el anterior. Si desea, te pide el primer contrato. Entonces, va a hacer una revisión de todos esos contratos. Esa es la facultad que tiene. Podría hacerlo o no podría hacerlo. Eso ya depende del inspector. El que tiene la facultad sí la tiene, ¿no? Entonces, incluso puede ser que los 3 últimos están correctos, pero quizás el primero que celebré no tiene una causa objetiva. O sea, al no tener una causa objetiva en ese momento, a partir de esa fecha ya el trabajador se supone que está con un contrato a plazo indefinido. Entonces, se va a verificar cualquiera de los contratos que celebró. Si en ese que evalúa no está colocado la causa objetiva, por más que los otros los hayas hecho correctamente, ese trabajador ya estaría con un contrato a plazo indefinido. Bien, doctora, vamos a asignarle la pregunta, el micrófono a Víctor. Después de terminar la pregunta de Víctor, culminamos con lo de Berta, iniciamos nuevamente la exposición y después, al final de la segunda hora, 15 minutos antes, volvemos a hacer las preguntas para poder terminar también la exposición. Adelante, Víctor. La consulta va puntualmente, la consulta va puntualmente al tema de la contratación de inicio de actividades, ya que en casi toda mi experiencia me ha tocado laborar en empresas que han utilizado, por así llamarlo, ese tema esa modalidad de contratación. Incluso mi persona que trabaja dentro del área de recursos humanos también se ha visto sujeto a esa contratación bajo esa modalidad, ¿no? Muy ajeno a la actividad principal que pueda resultar la empresa, ¿no? Pero lo correcto en este tipo de contratación es que quizás un personal dentro del área de gestión humana vaya con contrato indefinido. Puede ser el caso. O definitivamente puede haber un contrato modal bajo esa modalidad, a pesar que no participe directamente en la actividad de la empresa. Lo que tú me señalas es, por ejemplo, en el área de recursos humanos, si es que es un trabajador que realiza una actividad permanente,
supuestamente debería estar con un contrato a plazo indefinido. ¿Y lo que has hecho tú es tenerlo con un contrato a plazo fijo? Así es, tener contrato como inicio, como incremento de actividades, ¿no? Ya que en la primera cláusula de la contratación, que es la estructura o la sustentación de por qué estás utilizando esta modalidad del contrato, bueno, al momento de desempeñar las labores dentro del área, no tanto justificaba el motivo de la contratación, simplemente que por incremento de las actividades estaban necesitando un personal dentro del área, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces esa causa objetiva no sería muy clara, sería muy escueta. Entonces quizás en ese caso ese trabajador, si en algún momento o va al inspector de trabajo o me demanda por un proceso judicial, estaría, el juez podría determinar que es un contrato a plazo indefinido, ¿no? Pero definitivamente si la empresa sustenta en la primera cláusula referentemente bien sustentado por qué utilizan ese tipo de modalidad a esta persona que trabaja dentro del área, no hubiera inconvenientes, aunque lo correcto, porque la posición vendría a ser permanente a las funciones ajenas a la principal actividad de la empresa, tendría que ser un contrato de manera indefinida. Claro, o sea, independientemente de que sean actividades permanentes, por ejemplo, el contrato de suplencia, puede ser para actividades permanentes, porque yo puedo ser una secretaria que se fue de descanso por ahí postnatal y lo que tengo que hacer es un contrato de suplencia, ¿no? Entonces, es para una actividad permanente. Entonces, a eso me refiero que tendríamos que ver de acuerdo a las modalidades de contratos temporales. No es que la norma te diga, no, los 9 tipos de contratos temporales tienen que ser para actividades permanentes. Perdón, para actividades solo temporales. No es así, o sea, tendríamos que ver de acuerdo a cada contrato temporal, ¿no? Ahora, lo que no podría ocurrir, por ejemplo, es que yo coloque mi causa objetiva muy escueta y diga, por las necesidades del mercado voy a contratar temporalmente. O sea, no podría señalar eso. Y luego viene el inspector o me voy a un proceso judicial y le digo, miren, yo he colocado así de manera escueta mi causa objetiva, pero en la realidad puede suceder que efectivamente él tiene una necesidad temporal. Y demuestro, presento mis documentos, absolutamente todo, y trato de demostrar o demuestro, y es lo que está sucediendo, que tengo una necesidad temporal. Pero, como señala la norma bien clara, yo tengo que colocar la causa objetiva. Si no la coloqué expresamente y de manera bastante detallada, que es la razón por la que contrato temporalmente, independientemente de que yo lo demuestre en el proceso, quizás esa causa objetiva no la tomen en cuenta, ¿no? Lo importante es colocarla en el contrato y demostrarlo, ya sea en una inspección o en un proceso judicial. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Bien, voy a inhabilitar el micrófono a Víctor. Vera, tienes el micrófono habilitado. Vera, por favor, tu pregunta. No, disculpe, no tengo una pregunta, tengo la manito abajo. Ya, muy bien. En este caso no tengo una pregunta, gracias. Ok. Doctora, tenemos 2 preguntas, le voy a asignar y con esto continuamos nuestra sesión de esta segunda parte. Tenemos la pregunta de Katy. ¿Cuál es lo correcto de notificar a una empresa para una inspección laboral? En el caso de una fiscalización no hay una notificación, o sea, ellos pueden venir en cualquier momento. O sea, no necesitan enviarte una carta previamente o un documento en el cual te indiquen el 15 de julio voy a ir a la empresa. No, ellos pueden venir en cualquier momento. Incluso la norma les habilita para que puedan ir en el día, en la noche, o sea, no hay una restricción, ¿no? Obviamente, si va en la noche es porque hay trabajadores de noche, ¿no? Porque no creo que el inspector vaya a una empresa de noche y diga, no encuentro a nadie, voy a sancionarlo, ¿no? También tiene criterio el inspector, ¿no? Entonces, él tiene
la norma le faculta que pueda ingresar sin notificar a la empresa. La pregunta de Renzo es otra pregunta. ¿Podría especificar la causa objetiva mediante un anexo o apartado dentro del propio contrato? Yo creo que lo que podría hacer, o sea, lo ideal es que esté en el contrato, ¿no? Lo que podría hacer es la causa objetiva y señalar el mismo que se desarrollará, se explicará, se detallará en el anexo 1. Entonces le pones el anexo y que esté con el contrato. Y obviamente estos dos documentos tendrían que ser uno solo, ¿no? Presento todo eso al ministerio, le doy al trabajador todo eso y a mí yo como empresa tengo otro. O sea, tendrían que ser, si bien es cierto, como un anexo, pero tendrían que estar de la mano juntos, caminando, ya sea en el Ministerio de Trabajo, para el empleador o para el trabajador, ¿no? Bien, doctora, tenemos mucho más preguntas, pero lo vamos a resolver 15 minutos antes de terminar a las 8 de esta segunda hora. Podemos continuar con la exposición. Tenemos el inicio o incremento de nueva actividad. A continuación lo que vamos a hacer es ver qué es lo que señala el protocolo para cada uno de estos 9 contratos temporales, ¿no? Cuando un inspector verifica que el contrato es de inicio, incremento de nueva actividad, lo que va a hacer es pedirle al empleador para que señale si el contrato se elaboró por el inicio de la actividad productiva, la instalación o apertura de un nuevo establecimiento. Es decir, tienes que especificarle, tienes que comentarle tú, porque el contrato es inicio, incremento de nueva actividad, y ya decíamos que son varios supuestos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es preguntarte, ¿este contrato se elaboró por inicio de la actividad, la instalación o apertura de un nuevo establecimiento o un mercado? Entonces, eso te va a preguntar. También si fue por el inicio de nuevas actividades o el incremento de las actividades existentes dentro de la misma empresa. O sea, tienes que especificarle por cuál de las razones, de los como que 4 supuestos, se ha contratado el de inicio e incremento de nueva actividad, ¿no? Este contrato me abre a varias opciones, ¿no? Entonces, una vez señalado ello, lo que va a suceder es que respecto al inicio de la actividad productiva, si tú le dices, no, fue por inicio de la actividad productiva, es decir, soy una empresa nueva y contraté personal temporal, ¿no? Porque yo no sé cómo me va a ir el mercado. En este caso me va a pedir constancia de inscripción de la constitución de la empresa o la escritura pública de constitución de la empresa. Entonces me va a decir a partir de cuándo empezó las actividades de la empresa, ¿no? También me va a pedir la licencia de funcionamiento municipal o autorización de la autoridad competente respecto de la actividad que desarrolla. Porque si es inicio de la actividad productiva, o sea, soy una nueva empresa, no puedo utilizar este contrato ya, o sea, tengo 20 años como empresa y sigo utilizando el inicio de la actividad productiva, no tiene mucha relación, ¿no? Por eso es que el inspector te va a pedir que señales por cuál de ellos has hecho tu contrato. Si es inicio de la actividad productiva, se supone que tienes que ser una empresa nueva, ¿no? No puedes tener 10 años, 20 años como empresa. Luego, si es instalación o apertura de nuevos establecimientos, te va a pedir documento que acredite la propiedad, posesión o autorización de uso del bien inmueble donde funciona el nuevo establecimiento, ¿no? Se supone que es instalación o apertura de nuevos establecimientos. Se supone que la apertura de ese establecimiento ha comenzado recién, y puede haber sido a través de un contrato de arrendamiento, a través de la compra-venta de ese inmueble, o sea, algún documento que acredite que recién estoy en esta empresa, ¿no? Perdón, recién he aperturado esta sede. Luego tenemos inicio de nuevas actividades o incremento de las ya existentes. En este caso me va a pedir la licencia de funcionamiento municipal o autorización de la autoridad competente respecto de la nueva actividad que desarrolla. En este caso no es que recién estoy empezando, aperturando mi negocio, sino estoy iniciando una nueva actividad. Es decir, si
yo me dedicaba a fabricar polos, no sé, es un ejemplo muy sencillo, y ahora me dedico